Muy buenas alumnos, soy Gregorio Bulnes. He desarrollado este video con la finalidad de poder explicar la séptima edición del PMBOK que recomienda el PMI. La idea es entender qué relación guarda esta nueva edición versus las ediciones anteriores y cerrar esos gaps que muchas veces en algunos cursos seguimos viendo, en las cuales uno puede pensar de que no está estudiando la última versión. Si nosotros bien conocemos, el PMBOK nace desde el 1996 con la finalidad de desarrollar las mejores prácticas y las mejores recomendaciones para gestionar proyectos tanto internos como externos dentro de cualquier ámbito de negocio. Dicho esto, aproximadamente cada 4 años se libera un nuevo release, una nueva versión, pero siempre manteniendo la esencia de los 5 procesos y las diferentes áreas de conocimiento, como hemos venido estudiando en las diferentes versiones. Vale aclarar que los 5 procesos, pues creo que todos los conocen que están escuchando este tutorial: inicio, planeación, ejecución, monitoreo y control y cierre. Estos ciclos se cumplen cada vez que se genera un proyecto o se inicia un proyecto y se cierra el mismo, ¿no? Desde inicio hasta cierre. Siendo así, el PMBOK séptima edición rompe un poco el esquema de lo que venían siendo las otras guías. Las otras guías, si se dan cuenta, iban agregando diferentes áreas de conocimiento o potenciando, por ejemplo, el área de conocimiento de stakeholders, el área de conocimiento de comunicación, etcétera, etcétera, que fueron saliendo y independizándose, que estaban embebidas a veces en otras áreas. No quiere decir que antes no se hacía, ¿vale? Y se dan las mejores recomendaciones, qué entradas y salidas hay, qué herramientas usamos, etcétera, que son, ojo, recomendaciones, y nosotros en cada proyecto debemos ser capaces de utilizar dichas recomendaciones y adaptarlas a nuestro environment. El PMBOK séptima edición justamente se centra más en eso. Si vemos, nosotros tenemos básicamente, se basa en 12 principios y 8 dominios de las diferentes adaptaciones al manejo de gestión de proyectos. Lo importante o la principal razón o el objetivo de un proyecto es que éste entregue valor. Y esto lo podemos ver, vamos a poner acá el puntero láser, lo vemos básicamente acá, que entregue valor. Luego tendremos los principios, que son estos 12 principios que estamos viendo acá, ¿no? La dirección de proyectos, que son básicamente los dominios, los 8 dominios, y la adaptación, los modelos, los métodos y artefactos que utilicemos para implementar nuestros proyectos o nuestra gestión de proyectos. Y estos pueden ser predictivos, adaptativos, híbridos, etc. Ya veremos en las siguientes láminas cómo explico esto, y que realmente la séptima edición en Vive integra la sexta edición, ¿no? Si bien es cierto, es una nueva edición, hasta la edición 6, la 6 reemplazaba a la quinta. La séptima edición simplemente es un complemento marco que dice, con 12 principios y 8 dominios, cómo gestionar los proyectos. Y uno puede utilizar las mejores prácticas de metodologías ágil, de metodologías waterfall, de metodologías XP, etcétera, etcétera, para implementar sus proyectos. Vale, los 12 principios vamos a tocarlos rápidamente, que son básicamente ser diligente y respetuoso. Creo que eso es bastante claro lo que se explica. Un director de proyectos debe trabajar en un entorno amigable, en un entorno de un ambiente respetuoso, y lograr que todo el equipo de proyecto torne bajo esos principios. ¿Vale? Es importante esto. Si no hay una armonía de trabajo equitativa entre todos los miembros del equipo de proyecto, va a haber discrepancias, y por ende va a haber conflictos que se van a traducir en impactos negativos en el proyecto. El segundo punto, muy relacionado con el primero, es crear un entorno, ambiente de equipo, proyecto colaborativo, es decir, trabajo en equipo. El hecho de que sean respetuosos no significa que se permita de que uno
no se integre o no dé su 100 dentro del proyecto. Nosotros debemos trabajar en un entorno de ambiente de trabajo en equipo, colaborativo, trabajo en equipo. El teamwork debe ser el ADN de todo el equipo proyecto, incluyendo al responsable del proyecto, jefe de proyecto, director de proyecto, como queramos llamarle. Comprometer eficazmente a todos los stakeholders. Esto es muy importante porque muchas veces el stakeholder genera un proyecto pero no está involucrado en el mismo y solamente ve resultados o se entera cuando hay un problema. La idea es integrarlo y esta integración va a permitir probablemente ciertos cambios que ya veremos adelante. Pero el tenerlo integrado va a permitirnos a tomar la mejor ruta en costo, en tiempo, en calidad, en entregable y en generar valor en el proyecto, porque el stakeholder está embebido dentro del proyecto, está viviendo el proyecto. Obviamente sin saturarlo, pero es muy importante integrarlo, que lo que en inglés se llama el engagement, ¿no? Centrarse en el valor, eso es muy importante, lo habíamos dicho. La versión 7 del PMI se basa en que el proyecto genere valor. Yo puedo trabajar y terminar un proyecto en tiempo, puedo terminarlo en calidad, puedo terminarlo dentro del presupuesto, una maravilla. El stakeholder firma, yo cobro y listo. Pero si el proyecto no genera valor, ese proyecto va a ser un fracaso. ¿Qué quiero decir genera valor? Por ejemplo, un tema corto. Desarrollamos una aplicación para el área comercial de un cliente en las cuales se van a registrar el forecast. Esto va a avisar a logística, qué equipos comprar de acuerdo a ese forecast y comenzar a trabajar la operación de sus negocios. Desarrollamos el software, hacemos las pruebas, el software funciona una maravilla, logística pide sus requerimientos, venta sus requerimientos, etc. Pero la gente no lo comienza a utilizar porque considera que están muy supervisados o pone cierta información ahí, cierta información la maneja por fuera, la maneja en Excel, logística lo mismo. Al final de cuentas, el proyecto no generó valor. Se terminó en tiempo, se cobró todo, pero no generó valor. Entonces, nosotros debemos centrarnos en que el proyecto, al momento de entregarlo, genere valor. Y para eso tiene que haber la cultura de gestión de cambio, pero no gestión de cambio de proyectos, sino gestión de cambio de actitud de nuestro cliente para que se adapte a utilizar las nuevas herramientas y vean que son importantes. Y para esto la herramienta tiene que ser amigable y facilitarle la vida al usuario. Quinto, reconocer, evaluar y responder las interacciones del sistema. Esto es muy importante, es decir, acá la séptima edición no te está diciendo solamente tienes que actuar en el proyecto en tiempo, costo, calidad, satisfacción, etcétera, sino conocer el entorno del sistema. Tú quizás al momento de instalar o implementar un proyecto puedes impactar indirectamente o negativamente a un determinado departamento, a una determinada área o a ciertos usuarios. Ver el entorno del sistema completo, tener esa visión de ver el bosque, cómo impacta el proyecto en las diferentes áreas para ver cómo hacemos ciertas adaptabilidades que están después en las líneas abajo para que el proyecto se ecualice y se armonice en toda la organización. Demostrar comportamientos de liderazgo, esto lo venimos diciendo en las versiones anteriores del PMI. Un director de proyecto sin liderazgo va a ser muy difícil que gestione y controle el proyecto. Y para eso hay todas unas teorías, ¿no?, que en los otros cursos los hemos visto. Adaptar según el contexto, tener una adaptabilidad de acuerdo a cómo se viene el proyecto, porque podrán venir cambios constantes, ¿no?, que es lo que genera hoy día los negocios disruptivos. Entonces es muy importante estar dispuestos a esta adaptabilidad. Incorporar la calidad en procesos y entregables. Esto es muy importante porque la calidad está definida en los entregables. Entregar un servicio, un producto de calidad o de acuerdo a las calidades acordadas con nuestro cliente. Pero también muy importante la calidad en los procesos, porque eso nos va a hacer generar trabajos más limpios, más eficientes y más efectivos. Entonces, incorporar la calidad no solamente en el entregable, sino en el proceso. Navegar por la complejidad, es decir, nosotros debemos tener apertura total, que el proyecto, por más sencillo que sea, se puede volver complejo cuando no hay una cierta armonía entre las partes o entre los interesados. Armonía quiero decir en el aspecto de que unos esperan ciertas cosas respecto al proyecto y otros tienen otras esperanzas respecto al proyecto. Nosotros debemos ecualizar estas esperanzas para que sea una sola acordada y evitar conflictos entre las partes o malentendidos de que esperaban un entregable distinto, un stakeholder A versus un stakeholder B. Eso es muy importante, ¿no? Décimo, optimizar las respuestas de los riesgos.
no solamente es gestionar los riesgos y mitigarlos, pero también, o sea, no cambia mucho esto. Esto ya lo conocemos. Lo que están diciendo acá, básicamente, la séptima edición es optimizar dicha respuesta, es decir, trabajar con todo el equipo de proyecto y con los stakeholders para ver la mejor respuesta de riesgo, para mitigarlo, eliminarlo, transferir dicho riesgo, ¿vale? Eso es muy importante. No solamente buscar una respuesta, porque de repente se puede encontrar otra más eficiente. Entonces, pero no quita la misma teoría de gestión de riesgos que venimos trabajando en las versiones anteriores. Adoptar la adaptabilidad y la resiliencia, es decir, adaptarse a los procesos actuales que tiene la organización y no tratar de generar algo totalmente disruptivo, ¿vale? Y finalmente, manejar la gestión de cambios. La gestión de cambios, ya habíamos visto, constantemente el proyecto puede sufrir cambios porque los stakeholders están embebidos en el proyecto, ¿sí? Y también la gestión de cambios para que los usuarios comiencen a ver e interesarse sobre el uso de este nuevo servicio que van a tener implementando dicho proyecto. Dicho estos 12 principios, yo los agrupé en tres principios, en tres grupos básicamente, basado en la metodología 3x3 para que sea de fácil entendimiento. Tomé los principios de valor, los principios de compromiso y los principios de gestión. Los principios de valor fueron estos cuatro. Generar valor a la empresa, como ya lo habíamos explicado antes. Pensar en el sistema, es decir, un pensamiento holístico integrado en la planeación estratégica de la empresa, en qué áreas puede impactar el proyecto positivo o negativamente y cómo ecualizamos esto. El tailoring que vamos a hacer respecto al proyecto, los entregables adaptados, los requerimientos del proyecto, los diferentes procesos, etcétera, qué metodología vamos a usar, qué tailoring vamos a usar para manejar el proyecto, ¿sí? No es algo rígido o el proyecto se maneja así y forzar la situación, sino tenemos que tener esa adaptabilidad, que es parecida a la traducción. Porque la resiliencia y la adaptabilidad son básicamente adaptabilidad a los cambios y soluciones de problemas. Es decir, pueden haber cambios bruscos en el proyecto, pueden agregarse nuevos requerimientos en el proyecto y nosotros tener la adaptabilidad de ver qué impactos ocurren, negociar con los stakeholders y llegar a un acuerdo. Es el cuarto punto. Comparado con el tercero, que es adaptar qué procesos, cómo es la organización, cómo es la estructura interna, para ver qué metodologías vamos a usar y adaptar las mismas a la gestión de proyecto. Los principios de compromiso, básicamente el stewardship, que es básicamente ética, respeto y responsabilidad del director de proyecto y de todo el equipo de proyecto. Eso es muy importante. La ética, el respeto y la responsabilidad. Si nosotros no actuamos de esta manera, preferible salirnos del proyecto. Un director de proyecto, su principal valor es ser ético al 100%. Y se los digo con una experiencia total. No podemos desviarnos a ciertas cosas. Ética, respeto y responsabilidad. Trabajo en equipo, que ya lo vengo diciendo, y se tocan en las versiones anteriores, ¿no? La cultura de respeto, el soporte al equipo, el enseñarse, el compartir, comunicación, etcétera, ¿no? El stakeholder engagement, que también ya lo mencioné en la lámina anterior, y el liderazgo. Son los principios de compromiso. Y está finalmente los principios de gestión u operativos, que son básicamente la calidad de los entregables, el Navigate Complexity, que es la complejidad, adaptarnos a metodologías, herramientas, a cosas disruptivas. Básicamente un proyecto siempre es volátil, incierto, complejo y ambiguo, el VICA. Basado en el concepto del VICA, que es volátil, incierto, complejo y ambiguo, nosotros tenemos que tener navegar sobre esas complejidades y adaptar todos esos issues o problemas que nos encontremos en el camino en beneficio de lograr los objetivos del proyecto, ¿no? Pero generando valor. La gestión de riesgos, que ya es innecesaria repetirla, y la gestión de cambios o flexibilidad a los cambios en el proyecto. Entonces lo agrupé en tres partes basado en el método 3x3, que siempre trato de inclinarlo por esa manera, para que sea de fácil entendimiento esto. Luego vienen los 8 dominios. Los dominios son el dominio de los... Si se dan cuenta, los dominios lo que hace es entrelazarse con la parte de los principios. Los principios, te dice el PMI, tienes que tener estos 12 principios sólidos cuando gestiones un proyecto. Si esos 12 principios, no importa la metodología que uses, no importa cómo lo proceses, no importa las herramientas que uses. Bueno, estoy diciendo no importa en el sentido figurado. Después tú vas a adaptar lo que interese. Lo que estoy diciendo acá, que los 12 principios tienen que estar.
en cualquier gestión de proyecto. No importa la herramienta, el procedimiento, el proceso, la metodología que estés usando. Y esos 12 principios, para que se cumplan, te da 8 dominios, el PMI de recomendación, que se van a entrelazar con estos 12 principios. ¿Cuáles son los 8 dominios? Básicamente, los stakeholders, y la gestión de los stakeholders, como ya lo hemos visto, la gestión del equipo proyecto, el desarrollo y del todo el ciclo de vida del proyecto, la planeación del proyecto, que obviamente está en los 5 procesos que habíamos visto del PMI, por ejemplo. Tienes que planear un proyecto, no tiene sentido trabajar sin planning. El trabajo, la ejecución misma del proyecto y ver que se cumplan esos. ¿Con qué? Con el entregable. El monitoreo y el control del proyecto y manejar la incertidumbre o riesgos, ¿no? Porque va a haber mucha incertidumbre que se traducen en ciertos riesgos. Estos 8 dominios te los recomienda el PMI, cómo manejarlos para que se cumplan esos 12 principios. Y dicho esto, también los asocié en 3 grupos, basado en la metodología 3x3. El primer grupo es el grupo de liderazgo, que es la actitud del director de proyecto. El engagement o el involucramiento de los stakeholders en el proyecto en todo el ciclo de vida del proyecto. Ojo, no es tú me solicitas esto, firmamos los documentos, pedimos checklist y te lo entrego. Involucrar a los stakeholders en todo el ciclo de vida del proyecto para que vivan el proyecto y estén con paz interior, vamos a decir, durante todo el ciclo de vida del proyecto, que está avanzando acorde a sus necesidades y cambios constantes que pueda generar. El manejo del equipo de proyecto, que sea un equipo colaborativo, el trabajo en equipo, el respeto, la ética, la unión, etcétera, ¿no? Actitud de liderazgo. Luego tenemos la experiencia, que es la misión del proyecto. La misión del proyecto es básicamente planear el proyecto, ejecutar el proyecto y monitorear el mismo proyecto. Acá lo están diciendo los 8 principios, ¿no? Entonces tengo que planear el proyecto, ejecutar el proyecto y monitorear dicho proyecto, ¿sí? Y luego viene la visión, que es el talento, que es manejar los riesgos o la incertidumbre, desarrollar todas las disrupciones y valor agregado que se genere durante todo el ciclo de vida del proyecto, ver cómo optimizamos las oportunidades que aparezcan en el proyecto y cómo mitigamos dichos riesgos que aparezcan en el proyecto. Y los entregables que, finalmente, el PMI versión 7 siempre lo dice, es que se genere valor. ¿Vale? Lo que he hecho es básicamente los mismos 8 principios, los he traducido, o los 8 dominios, perdón, los he traducido en un grupo de 3x3. Finalmente, este es un cuadro resumen que explica perfectamente bien qué estamos hablando con el Release 7 del PMBOK. El Release 7 del PMBOK te dice, la clave es la entrega de valor en el proyecto. No es suficiente terminar el proyecto en tiempo, en presupuesto, en calidad, en satisfacción, etc. El proyecto debe generar valor a los usuarios y a los stakeholders, es decir, que el proyecto se use. No tiene sentido desarrollar e implementar, vamos a decir, un proyecto grande, un hospital, una clínica, si se usa solamente el 10%, ¿no?, de la clínica. O estuvo mal dimensionado, o fue para lavar dinero, o qué sé yo, no sé. No estoy hablando de ejemplos burdos. Lo importante es que el proyecto que simplemente genere valor para lo que se va a usar, ¿no? Eso es fundamental. Ese es el target del PMBOK versión 7. Y se basa en 12 principios y 8 dominios. Los 12 principios del estándar del PMI, en las cuales te dice un proyecto, cuando lo gestiones, tiene que tener esos 12 principios. Y te doy una guía de procesos de 8 dominios que puedes implementar para cumplir estos 12 principios. Y más abajo viene la metodología a usar en el PMBOK 7 edición, se abre a diferentes corrientes opciones. Puedes utilizar la metodología de la versión 6 del PMBOK, que es la que impartimos en las universidades, el PMBOK, los 49 procesos. Puedes utilizar la metodología ágil, con ciertas condiciones, puedes utilizar la metodología Prince2, puedes utilizar la metodología Kanban, puedes utilizar la metodología SPI, Scrum, etcétera, etcétera. Puedes utilizar una mezcla de ellas, pueden ser predictivos, adaptativos, puedes hacer los híbridos, como decía, una mezcla de ellas. Lo importante es que la metodología, artefactos que uses para gestionar tu proyecto, deben tener estos 12 principios y estos 8 dominios. Eso es lo que te está diciendo el PMBOK versión 7. Pero se abre a diferentes metodologías que se puedan implementar.
Ojo, cuando nosotros estudiamos gestión de proyectos, no estamos estudiando procesos o reglas. Ojo, perdón, reglas, que se debe hacer así. Por eso existen diferentes corrientes y diferentes versiones que las vemos acá, ¿no? Está la metodología del PRINCE2, está la metodología del PMBOK, está el ITMA, está metodologías ágil, Kanban, etcétera, etcétera, etcétera. Y todas estas convergen en lo mismo, en que un proyecto sea eficiente y efectivo. El concepto final, que genere valor. ¿Sí? Para cerrar esta corta explicación de la versión 7 del PMBOK, básicamente, lo que quiero decir, la raíz del enfoque del PMI en gestión de proyectos séptima edición es que genere valor. Definir la estrategia organizacional, ¿no?, que ayude a identificar los objetivos del negocio. Crear iniciativas accionables como portafolio, programas y proyectos que fijen los objetivos del negocio. Producir los correspondientes entregables que aumentan las capacidades de la organización, producir resultados tangibles o intangibles, creando beneficios para los clientes y los usuarios finales. Creando esos beneficios. Y eso se convierte en generar valor para el negocio, ya sea un proyecto interno o un proyecto externo. Pero eso, si es un proyecto externo y nosotros generamos valor a nuestro cliente, lo que vamos a ganar, ¿qué cosa es? Finalmente, un socio comercial para proyectos futuros, ¿no? Al final de cuentas es un sistema holístico, los proyectos son el principal vínculo para brindar valor al negocio. Cuando tú ejecutas un proyecto es para buscar un resultado que te ayude a subir un escalafón más en tu negocio. Los proyectos permiten lograr los objetivos estratégicos de la organización porque pertenecen a diferentes programas en un portafolio que tiene objetivos focalizados en mejorar el negocio. Y una buena estrategia permite generar valor a la empresa. ¿Sí? Finalmente, ese es el resumen. Lo que yo quería en esta corta presentación es más o menos explicar cuál es el beneficio que brinda o las recomendaciones que brinda el PMBOK nivel 7 y que entiendan ustedes por qué está embebido las versiones anteriores o la versión 6 del PMBOK dentro de esta y es totalmente válido seguir estudiando la versión 6. Cualquier duda, nos comunicamos o me escriben. Saludos.